Bienvenidos al podcast Les Administradores Públicos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Les Administradores Públicos. Mi nombre es David Arellano Gold y me acompaña Gabriel Estefan Rojas, ambos académicos de un centro público de investigación acá en Meritito, Mexaquetitlán, ¿cómo se dice? Mexaquetitlán, México. La idea es sencilla, como somos unos ratones de biblioteca, cada episodio trata de un libro o artículo de los temas que nos mueven, administración pública, políticas públicas y la mera teoría de la organización. Y la intención no solo es hablar del libro o del artículo, sino relacionarlo rápidamente al vuelo con un problema público o una situación de interés ciudadano. El punto es entonces mostrar cómo en una sociedad democrática se tienen herramientas y propuestas potentes para enfrentar los retos propios de una sociedad plural. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, prof. Muy bien aquí. ¿Cómo pasaste empezando la Semana Santa? ¿Encerrado? Sí, O en encerrado. las playas como millones de mexicanos se lanzaron No, a la ruleta rusa? encerrado. ¿No? Bueno, pues, híjole, es que ya estamos más locos que nada. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la patraña, que de hecho lo habíamos titulado Sandés en el episodio pasado, porque esto podría ser una continuación de lo que hablamos. De mentiras. Porque, las mentiras. Sí, justo en el episodio de mentiras que vimos antes, al final hablábamos justamente de las sandeces o la patraña. Entonces pensamos que quizá era una buena idea profundizar en el tema de la patraña, que es diferente a la mentira, como hablamos en esa ocasión. Sí. Porque bueno, estamos en un contexto donde las patrañas surgen a borbotones, entonces parecía una buena forma de extenderlo y explicar, porque creo que es una categoría muy interesante. Lo comentábamos antes de grabar, creo que la forma en que se crea la patraña y cómo se identifica puede generar o da para mucho, ¿no? Para investigar, para pensar, para reflexionar y hasta lo que tú planteabas, ¿no? Hacer un manual para identificar o para leer las patrañas. Entonces, A ver si nos sale, ¿no? Los 3-4 pasos para identificar o decodificar patrañas, a ver si nos sale y lo vamos a ir tratando de sistematizar. En 2005, fíjate, un filósofo de Princeton, Harry Frankfurt, publicó un pequeño e intenso libelo, es como, ya estoy en palabras domingueras, llamada On Bullshit, ¿no? Acerca de las patrañas, y causó gran revuelo porque es un librito muy pequeño y muy bien escrito. A ver, bullshit en inglés es muy clásico y en español pues podemos usar sandeces o patrañas. Fíjate, patraña según la RAE es una invención urdida con propósito de engañar. Entonces creo que bastante parecido al concepto de bullshit gringo, ¿no? O en inglés. Y lo que importa, pues al final de cuentas es eso, ¿no? Meternos a este sentido de es un intento de engañar, uno está diciendo una tontería, una patraña, con el fin de, y ahí es un poco el punto como difícil, ¿no? Para engañar y al mismo tiempo engañarse uno mismo, en fin, ¿no? Fíjate, en inglés es súper dinámico, ¿no? That is bullshit, muy normal, ¿no? Pero también es, you are bullshitting me. Ay, caray, ¿no? Do not try to bullshitting me. O sea, lo puedes utilizar en un montón de contextos. Ya en inglés es muy flexible a veces el idioma y te permite convertir las palabras en una y otra. Bueno, cuando hablamos de gobierno y de política, pues pareciera, como ya lo dijimos en el episodio pasado, ¿no? Que cada vez más en el mundo que nos está tocando vivir, pues tú decías hace rato, las patrañas nacen a borbotones por todos lados, ¿no? No sé, muchos ejemplos. Igual que podemos pasarnos horas y horas y horas hablando de ejemplos en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Europa, ¿no? sí, claro. Y es justo eso. No solo aparecen a borbotones, sino que surgen de una manera tan acelerada y quizá como nunca habíamos visto, porque son muy efectivas hoy en día, que es lo que también hablábamos de la posverdad en el episodio anterior, que es más difícil o más sencillo identificar la verdad, es más fácil o más difícil mentir. Bueno, pareciera que es más fácil decir patrañas. Que algo está pasando, sí. Yo creo que algo ha pasado, ¿no? 70 millones de votos para Trump, caray. O sea, es que es una cosa, una persona que mintió descaradamente sobre Obama, Hillary, y la pandemia, el cambio climático, ¿no? Cuyo grupo, vamos, ¿no? Inventó la patraña histórica contemporánea llamada los hechos alternativos. O sea,
Hubo más gente en la inauguración de Trump que de Obama, y cuando les enseñan las fotos de que no, dicen, bueno, es que nosotros tenemos hechos alternativos y el presidente mexicano te dice que tiene otros datos, ¿no? Bueno, pero digo, otros datos todavía se vale. Hechos alternativos, dices, no, madre, ¿no? ¿Qué cosa es eso, no? Sí, exactamente, una realidad alterna. Una realidad alterna, Sí. seguramente Trump sí tuvo tantos seguidores en su investidura como Obama. Pero sí, justamente, creo que podemos encontrar muchos de estos casos. Vamos a ir viendo aquí, y también lo dijimos, como un poco, vamos a tratar de hacerlo en un tono más bien, más light, para no Sí, para no enojarnos. enojarse. Y también, Para no porque enojarse. bueno, también algunas de las frases que podemos ir viendo, algunas de las situaciones son francamente ridículas y demuestran lo versátil que puede ser la patraña, lo fácil que es de usarse, y también algunos elementos para descubrirla que a veces son muy evidentes. Entonces es como, podemos incluso hasta, no sé, una conclusión acelerada que Ajá. quizá puedas tú debatirme, que Ajá. puede ser que la bullshit a veces no tiene que ser muy compleja. Solo tienes que, la patraña puede ser increíblemente simple, puede ser a veces absurda, y es quizás la magia de la patraña, por eso es tan fácil que surja, y por eso puede ser que sea tan efectiva. Sí, es diferente, o sea, un poco el libro de Harry Frankfurt lo que dice es bullshit, digo, patraña es diferente que mentira, y es un poco lo que vamos a tratar de identificar acá con más claridad, ¿no? En el episodio pasado fuimos hablando de mentiras, vamos a tratar ahora de hacerlo diferente de patrañas, ¿no? Híjole, es que como dices, cualquier levanta la piedra, ¿no? Chávez, ¿no? En Venezuela, que pues es recordado por muchos y por muchas, casi como un salvador de la patria, una patria que destrozó desafortunadamente, o su esbirro contemporáneo, ¿no? Que nos quiere vender goticas milagrosas contra el COVID, ¿no? Y lo hace en televisión. Digo, si no estuviera hablando de muertes y del COVID, no tendría por qué reírse, pero en este caso sí es hasta simpático, ¿no? Nuestro presidente López Obrador queriendo detener la pandemia con estampitas, ¿no? Y hace como 11 meses declaró domada la pandemia en un país que hoy día tiene 200,000 muertes oficiales, y se calculan al menos el doble a la luz de los datos de excesos de muerte, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿estamos viviendo el tiempo de los patrañeros? Así se les llama en español, los patrañeros, los bullshitters, ¿no? Nos pueden vender cualquier cosa, ¿no? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que pues muchos ya bromean que es una central avionera, dice el presidente que va a ser el más moderno de todo el mundo, ¿no? Cuando ves las fotos del de Shanghái y todo, dices, no, bueno, pues ¿quién le va a creer, Dios santo? Pero uno se pregunta un poco, ¿eso es el tiempo? ¿Por qué siempre han existido o no? ¿No? ¿Se ha acelerado? ¿Por qué tienen tanto éxito como tú decías, no? Al menos temporalmente tiene mucho éxito los patrañeros en la política y en los gobiernos. Pues por eso le quisimos entrar en un segundo episodio ahora a adentrarnos en este mundo fabuloso, mágico y musical, dirían, de las patrañas. Sí, que creo que justo son preguntas bien interesantes que de hecho dan para mucho. Justo esto es parte de, es el tiempo de los patrañeros, siempre han existido, se ha acelerado. Quizá ahora podemos darnos cuenta más fácilmente que es una patraña, o en realidad es que sí ha habido un aumento. Quizá ahora somos más incisivos con las patrañas, porque y como han existido siempre, ahora nos somos más fijados en ello, Las porque redes son efectivas. sociales, Sí. ¿no? Y también, justo para esto vamos a pensar en este libro, pero también en un segundo, que es las nuevas vías del patrañismo, que me da mucha gracia patrañismo como palabra, Patrañismo. que es Bullshit and Philosophy, editado por Gary Hardcastle y George Reich en 2000. Reich es Luego, ¿no? alemán. Sí, 2006. 2006. Entonces, bueno, Fíjate que esa colección de libros está muy padre porque es una colección de, digamos, divulgación de la filosofía. Entonces hay Bullshit and Philosophy, The Beatles and Philosophy. O sea, está muy interesante porque son filósofos muy serios y muy profesionales, pero tratando el lenguaje más asequible, tratar temas, ¿no? Y entonces este libro de Bullshit and Philosophy es también entre broma y en serio, pero con filósofos y filósofas muy filosas, por seguir con las ideas, ¿no? Bueno, mentir ya lo dijimos el episodio pasado, ¿no? Esa tendencia humana
E incluso hasta de animales platicamos, ¿no? Es una cuestión de engaño, de simulación, de sobrevivencia muchas veces. Y la clave, dice Frankfurt, es el mentiroso, se necesita alguien que compre la mentira. Ok, ¿no? Es lógico. El que engaña necesita a alguien que quiere a veces ser engañado, curiosamente, ¿no? Bullshit, dice Frankfurt, entonces dice, a ver, es una variación especial de la mentira. El que miente dice, está en algún sentido preocupado y consciente por la verdad, como ya platicamos. Para que la mentira funcione, debe conocer la verdad. El mentiroso debe de conocer la verdad y tratar de ocultarla o desviarse de ella. Pero Frankfurt dice, el que lanza la patraña, en realidad no tiene un compromiso con la verdad en ese mismo sentido que un mentiroso, ¿no? Lo importante de la patraña es salirse con la suya. Alguien te lanza una patraña porque intenta salirse con la suya en algo. Está interesante, ¿no? El que miente busca esencialmente proclamar lo que es falso. El patrañero no dice algo necesariamente falso, dice algo fraudulento, engañoso o trucado y lo hace con el fin de obtener algo, ¿no? Fíjate la frase en inglés que menciona Frankfurt, que me parece genial, que sale de una novela. No digas una mentira cuando puedes obtener lo que quieres con una patraña. Buenísimo, ¿no? Mentir cuesta trabajo, implica mucho mayor cuidado, ¿no? Implica toda una intención detrás, pero las patrañas son menos mal vistas y son más finas, algo así. Sí, y también podríamos decir, o continuando con esta discusión, socialmente pensamos que el mentiroso es peor que el que dice patrañas, que también es algo bien curioso. Sí. Entonces, aquí vemos un sentido de la patraña que ahí varía un poco con lo que había mencionado antes, que la patraña es algo fino, pero vemos que hoy en día pues la patraña también puede ser algo bastante más burdo, porque en ese sentido que nos plantea Frankfurt, la patraña parece algo extremadamente bien cuidado porque quieres obtener algo que puede ser construido, que también se hace la mentira, pero aquí con un fin en particular, ¿no? Que salirse con la suya o con la tuya, como sea, ¿no? Entonces aquí vemos que la bullshit termina siendo algo extremadamente bien cuidado, pero ahora notamos que en este contexto actual parece más bien solo amontonar las patrañas, porque en algún punto si amontonas más patrañas, es más sencillo que no puedas identificar cuál es la verdad o puedas desentrañar esas patrañas. Sí, tienes toda la razón. O sea, es fino no en el sentido de que tenga que ser muy cuidada, es fina más bien en el sentido de que lo que esconde es lo que importa, ¿no? A final de cuentas. A ver, no sé, a ver si intentamos hacer ese juego que decíamos, Gabriel, ¿no? Vamos a tratar de una pequeña guía inicial para identificar y decodificar patrañas, ¿no? Vamos a utilizar pues, nuestro presidente, pues qué otra, o sea, pues, ni modo que ¿no? El López Obrador dice que es el presidente más atacado en los últimos 100 años. Ándale, caray. Fácil, rápida frase. No. Imagínate el sistema de medición que se tendría que construir para de manera científica o al menos estadística comprobarlo. No, imagínate recursos, estadistas, un montón de periódicos y hacer un montón de, ¿no? Para medir y decir, no, pues López Portillo, no, pues Fox, no, pues dijo 100 años, entonces pues también podemos traer a Lázaro Cárdenas, ¿no? Y entonces hacer una medición del asunto, ¿no? Y claramente, dice Frankfurt, entonces, eso es inútil. Nadie se va a poner a hacer ese esfuerzo y si lo hace no va a alcanzar a tener nada, porque imagínate, pues que no tomaste en cuenta todos los periódicos, cuántas sumas, que controlaste la población, o sea, imagínense uno que es académico, pues se pone a pensar qué significaría hacer una comprobación del asunto, lo cual pues ya te lleva a primer pista a entender que no importa si es cierto o no es cierto, digamos, ¿no? Y entonces la segunda pregunta, dice Frankfurt, es ¿qué quiere obtener? ¿No? Falseando el contexto, creas una realidad alternativa, es lo que dice Frankfurt, ¿no? En este caso yo apostaría que lo que estamos diciendo es, este es un presidente que se quiere poner en la idea de que él está solito contra los malos, contra un montón de gente
fea, y que solo quiere hacerle daño, está solito, el pobre, en ese lujoso Palacio Nacional mexicano, ¿no? Ahí está solito, sin el poder del Estado, sin el poder del ejército, sin el poder de los medios de comunicación a disposición de un gobierno como el mexicano, porque está solito contra, pues sí, ¿no? Enfrentando a los malos, porque él sí está con el pueblo, ¿no? Y pues las élites mexicanas son una especie de reencarnación de Vlad Tepes a la mexicana, ¿no? De Dráculas, pues, a la mexicana, con sus sombreros de copa y su nariz de puerco, que lo único que quieren todos esos es simplemente hacerle daño, ¿no? Eso ahí está más o menos, ¿no? Dos pasos, ¿no? La verdad no es necesariamente lo que importa acá, sino lo que está en el fondo, lo que falsea el contexto y la situación. Y el punto es, se quiere salir con la suya, ¿no? Yo diría, apostaría, digamos, ahora en esta interpretación que estoy haciendo, que lo que intenta es una imagen de ser una víctima, que no tiene un gigantesco poder como lo tiene, ¿no? Sino que se enfrenta solito como una víctima a un montón de malos que les llama los conservadores y las élites, ¿no? Ay, pobrecito presidente. Pobrecito, creo que está atacado. es perfectamente como se puede perfectamente adaptar esta guía a lo que ocurre en realidad, porque creo que está muy bien planteado, y justo vemos el primer punto, que es una afirmación que no se puede comprobar y solo se puede intuir si puede ser falso o no, porque no hay forma de demostrarla en realidad, o si se puede demostrar pueden pasar años y demás, ¿no? Se acaba Esto a el mí me sexenio recuerda y no cuando, lo logramos. cuando dijo en algún punto de una mañanera el presidente López Obrador que iba a demostrar que había corrupción en los fideicomisos, iba a demostrar prueba. 6 meses han pasado y nada. Y nada, pero no hay una forma de demostrar, o bueno, decir hay corrupción en los fideicomisos. Hay pruebas de que no, pero también hay pruebas de que en algunos había... seguramente hubo, ¿no? Pues sí, digamos. Entonces, con eso es más que suficiente, y eso sirve para justamente el contexto, ¿no? El contexto donde, otra vez, ¿no? Se plantea una situación para obtener algo que era recursos, a través de decir justamente que era una narrativa donde había una malversación de fondos, una discrecionalidad y corrupción, y termina llevándose los recursos a un mecanismo aún más discrecional, lo cual sí, termina siendo... vemos estos dos puntos cómo se van generando. Hay una afirmación primera, quizá podríamos plantearlo en este manual como un número uno, dar esa afirmación que donde no importa la verdad, sino donde se puede intuir que es imposible saber si es cierto o no, por diferentes razones. Podría ser cierta. Fíjate, después de años de estudio podemos decir, ay, sí, cierto, era el más atacado en los medios, pero no importa, porque en realidad eso es lo de menos. Exactamente. Y la segunda es, a partir de esa afirmación que puede o no puede ser cierta, pero que no puede comprobarse, justamente se crea todo un contexto donde se obtiene algo, que es una imagen, un discurso para justamente salirse con la suya, que puede ser obtener esta imagen del caudillo, del héroe contra el sistema, aunque él en este punto es el sistema también, este héroe contra los malos, para obtener justo popularidad, poder, recursos, etcétera. Entonces vamos viendo esto cómo se va adaptando, y bueno, en el libro de Hardcastle se proponen un montón de ajustes bien interesantes. Sí. Si quieres, podemos empezar con alguno, porque vivimos en la época de las patrañas. Pues sí. En los comerciales. Los comerciales, ¿no? Chaca chaca, ¿no? Y se movía, echabas detergente y se movía la cubeta como si fuera una lavadora, digamos. o los anuncios de los cigarros, ¿no? Donde era sano y era chic fumar, digamos, ¿no? En los 50, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la política, que eso ya lo estamos viendo y hemos dado muchos ejemplos con Trump, en las redes sociales, Chávez, ¿no? Y redes sociales donde yo creo que las redes sociales enarbolan perfectamente este primer punto que tú mencionabas, que es justamente dar una afirmación que no puede ser fácilmente constatable, porque en lo que te pones a revisar algo que dijo, si es cierto o es falso, pues tardarías un montón de tiempo y no podrías justamente por recursos, digamos, a veces, como dijimos, tiempo, asegurarlo. Entonces, bueno, vamos a decir lo que ya dijimos en el episodio pasado. Que sucede lo mismo, ¿no? Con la mentira, ¿no, profe? Es decir, tinta ha corrido, ¿no? Podemos vivir una sociedad sin mentira, ya lo dijimos en el episodio pasado. Aquí es igual. Podemos vivir una sociedad sin bullshit. Pues poco lógico, poco posible, ¿no? Sí, siempre han existido tanto la mentira como la patraña, pero ahora cada vez es más difícil comprobar todo el tiempo la veracidad de lo que ocurre, porque también el flujo de información creo que es un poco esos
consecuencias no deseadas que siempre hablamos, el hecho que haya ahora más información genera que es más difícil desmentirla todo el tiempo. Claro, claro. Eh, hay medios que se dedican justamente a desmentir noticias que están en redes sociales que pueden ser falsas, ¿no? Pero no se da abasto con la cantidad de información que fluye en redes sociales, en Facebook, Twitter. Entonces, bueno, ¿podemos vivir una sociedad sin mentiras como dices? Pues no, y dijimos que no era deseable en realidad. Pero bueno, creo que... Patrañas, como digo, voy a decir una cosa horrible, profe, ya ves, no me llueve. Pero vamos a las patrañas, a ver. América primero, Estados Unidos primero, ¿no? Trump. Es una patraña. Primero, ¿en qué sentido? ¿De qué? Pero en Estados Unidos, fíjate, una de las frases de mucha gente, no solamente en la política, es que Estados Unidos ha sido el país más grande de toda la historia. Cualquier cosa que eso signifique. Pero claro, a mí que me ha tocado vivir en Estados Unidos en algunos periodos de mi vida, pues tú ves el orgullo, ¿no? De cómo cantan el himno, cuando dicen esto, la patria, Estados Unidos, y uno dice, bueno, pues todos tenemos lo mismo, digamos, ¿no? Y caemos en patrañas como, pues eso, México es un país muy lindo porque tiene, no sé, ¿no? Esta patraña de que es un país que tiene todo, ¿no? Y que recursos casi infinitos y que pues lo único malo es que Dios puso mexicanos a administrarlo. Ese chiste es muy viejo. Pero bueno, no, México es desértico en un montón de espacios, tiene un montón de montañas. No, pero entonces es importante porque mi país es diferente. Siendo que pues tú naciste por una lotería social en un país determinado, ¿no? Y entonces luego caemos en las siguientes patrañas, ¿no? México es mejor que otros países y luego como yo vivo en la Ciudad de México, la Ciudad de México es mejor que otros estados y luego como yo vivo en la Álvaro Obregón, una alcaldía debe ser mejor que la de Cuauhtémoc y mi colonia donde yo vivo debe ser mejor que la colonia del vecino. O sea, ya estoy jugando simplemente a desmontar la patraña que a veces el patrioterismo nos hace caer, ¿no? Entonces, bueno, pues no puede uno negar que las patrañas luego pueden hacer cosas lindas, como que pues cuando escuchas el himno nacional sientas, como decimos en México, chinitos, ¿no? La piel. Sí, sí, que no sé si cabrá, pero esta patraña es muy del groupthink, ¿no? En este groupthink entendido como una nación, ha llevado al máximo. Pero sí, justamente el autoengaño también nos hace sentir bien, nos hace sentir escalofrío, nos hace sentir pertenencia, orgullo. No sé, cuando sales de México y encuentras o alguien te pregunta dónde eres, el orgullo de decir que eres mexicano y pues sí, encuentras un mexicano y es estamos aquí diferentes, juntos, somos diferentes, uno, somos únicos. Sí, en fin, la patraña ya está, la mentira ya está. La pregunta, fíjate, Consuelo Preti en uno de los capítulos de este libro de Bullshit y la filosofía, dice que no deberíamos, sin embargo, cruzarnos de brazos, ¿no? Vamos, el hecho de que la patraña y la mentira sean parte de la sociedad humana y parte de los gobiernos, no implica que la normalicemos, dice, ¿no? Y ella quiere rescatar dos palabras que a mí me gustan mucho. Razonabilidad y sentido común, ¿no? Si dejamos cínicamente que políticos y gente poderosa se salgan con las uñas, con patrañas, estamos en riesgo, ¿no? Y si dejamos que la sociedad se autocomplazca con las patrañas, estamos en el fin de la civilización. Yo creo que allí Petri está pensando, pues obviamente en la posverdad y en el relativismo, ¿no? Donde todo el mundo puede llegar al ridículo de decir, yo creo que la Tierra es plana y tengo el derecho a creer que la Tierra es plana. Madre mía, ¿no? Contra todos los datos y contra todos los hechos, ¿no? Una cosa es que la verdad es debatible, ¿no? Y que la verdad es revisable y que eso forma parte de la pluralidad e incluso forma parte de la ciencia, ¿no? La ciencia avanza a través de falsear hipótesis y de encontrar mejores explicaciones. Y otra cosa es que la verdad no importe, digamos, ¿no? Es un poco un punto que creo que Petri tiene mucha razón. No existe el monolito de la verdad, pero sí el compromiso con la verdad. Y digamos, no existe sociedad democrática si no buscas tener ese compromiso con la verdad, ¿no? Y la pregunta que hace Petri es bien interesante. Dice, uno debe de a los bullshitters, a los patrañeros, preguntarles, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? ¿No? Imagínate que tú puedes estar en la mañana con el presidente y cuando te dice, soy el presidente más atacado, preguntarle al señor presidente, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? ¿No? No, bueno, que los datos, ¿cuáles exactamente qué datos?
Es que 100 años en México, en la ciudad, en los periódicos, o sea, empezar a hacer preguntas como esta, dice Preti, ¿no? Realmente, ¿qué quieres estar? ¿Qué me estás diciendo? Y creo que tiene razón, yo creo que a todos nos meten en líos y te dices, pero exactamente qué quieres decir, ¿no? Claro, y yo creo que otro punto que a mí destacaría de Preti es que ella habla de sentido común, Sí. que hablamos otra vez que ahora encontrando que pueden ser tan absurdas las patrañas, el sentido común que parece algo tan redundante, parece una herramienta para justamente desmontar esas patrañas. Había un ejemplo que no comentamos, pero que puede ser muy útil aquí. El presidente en algún punto dijo que el feminismo era un movimiento que era extranjero. Ujú, Entonces, ujú. con puro sentido común uno entiende que eso que acaba de decir es una estupidez o es una patraña tremenda, pero justamente es eso, a veces el sentido común, bueno, y esas dos preguntas, ¿no? Preguntarle qué exactamente lo quiere decir ¿Qué presidente con qué. exactamente? Sí, Y, exacto. y realmente piensa esto que está diciendo sobre el feminismo, o por ejemplo que antes antes no se tipificaba el feminicidio hasta su gobierno, con lo cual ahora es Bueno, así es una mentira. Ahí sí es una mentira, ¿no? Más una... bueno, sí, vamos aprendiendo todavía cómo diferenciar entre mentiras y bullshit. Sí, Pero sí, no es justamente, fácil. eh, encontramos el sentido común puede ser muy fácil, muy útil, sobre todo cuando las patrañas, como vemos, pueden ser extremadamente burdas o bastante simplonas en su construcción. Sí, ahora dice otro autor, ¿no? George Reich en este mismo libro, ¿no? Es uno de los editores, pero escribe uno de los capítulos. Dice, el mentiroso quiere guiarnos engañosamente, ¿no? Para que no veamos la verdad. El patrañero intenta manipularnos. Esa es un poco la clave, ¿no? La palabra manipulación puede ser una buena traducción, porque quiere ocultar los efectos de su discurso y de su acción, ¿no? Por ejemplo, fíjate, ¿no? Sigamos con los ejemplos. El presidente, hablemos de este, eh, el responsable, ¿no? Mexicano, que no me quiero acordar ni de su nombre. López Gatell, su secretario López-Gatell. de Bueno, salud. Sí. hace unos meses, ¿verdad? Ante un presidente que no se pone el cubrebocas, que dijo que se podía detener con estampitas y de que era una gripe, ¿verdad? Dice que, fíjense que el presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagia a las masas o al revés. El, el responsable gubernamental de esa estrategia dice que el presidente no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral, ¿no? No es una fuerza de contagio, sino moral. Bueno, entonces, oculta y manipula, ¿no? Lo que dice Rice aquí, ¿no? Y un poco, aquí en este caso es hasta cantinflesco, Dios santo, pero bueno. Ese presidente que no usa cubrebocas, que negó la pandemia, que esconde la responsabilidad gubernamental de entre 200 o 400,000 muertes en el país. Entonces tenemos a su empleado, ¿verdad? Que usa esta patraña para agradarle, eso pues, puede ser una de las razones, pero yo creo, apostaría entonces que la manipulación viene por el lado de este, espero, fallido intento de construir un presidente que es sobrehumano, superhumano, que es alguien indispensable en el país, en el cual el país, quién sabe qué le pasaría. O sea, sin López Obrador, el país, quién sabe qué le sucedería. Y entonces, como es sobrehumano, superhumano, además está atacado, pobrecito y solito, en el lujoso Palacio Nacional, entonces se convierte en una figura que será indispensable para los próximos años en el país como persona en sí mismo. Y me parece, yo apostaría que ese es, en el final de cuentas, la manipulación que está detrás de una frase tan estúpida como la que acabamos de leer, que pues hace eso, quedará en los anales de la historia mexicana esa frase. Yo creo que nadie la va a olvidar en muchas décadas, ¿no? Por supuesto, creo que lo comentas de una forma bastante clara, en el sentido de que creo que toda esta frase lo que busca es construir una imagen muy específica sobre el presidente como actor que no solo enarbola los valores y los ideales del pueblo mexicano, sean cual sean ellos, sino los lleva más allá.
Es como si López Obrador fuera el mexicano ideal, ¿no? En la imagen que ellos mismos quieren proponer. Entonces, sí, Es un y Quijote, porque, es un Quijote aislado y solito y atacado por todos lados y él solo es indispensable. Mira que yo ya estoy entradito en años, obviamente, ¿no? Y me ha tocado ver cada cosa. No, bueno, López Portillo en 1970 en 1980, 81, llorando, pidiéndole perdón a los pobres. O sea, esa imagen también quedará en los anales de la historia de un presidente que quiso pasar, ¿no? Y fallidamente, afortunadamente, a la historia como eso, un presidente que había sido atacada por los grandes capitales, por los grandes empresarios que habían saqueado, esa fue la palabra que usaron, el país, sacando dólares, cuando el señor hizo uno de los gobiernos más corruptos, ineficaces y que desperdició una riqueza petrolera sin precedentes, ¿no? Y que pues le falló, ¿no? No pasó de ser el perro de la colina, que es como el pueblo mexicano hoy día lo recuerda, ¿no? Las patrañas, afortunadamente, en política tiendo a pensar duran poco, aunque en algunos casos, digamos, pues pueden llegar a durar demasiado. sí, y quizá una reflexión ahí, prof, no sé si estés de acuerdo con esto, pero yo creo que la patraña es algo que aún a pesar de que pueda ser fácil, difícilmente comprobable si es cierto, ¿no? Creo que la patraña no dura mucho y creo que una forma, creo que, de mantener la patraña, si es que uno quiere hacerlo, es justamente seguir diciéndolas, ¿no? Y creo que eso es algo que vemos ahora como diariamente, es decir más patrañas, porque si dices más y más y más, es más difícil comprobar cuáles son ciertas o cuáles no tienen sentido, o estás discutiendo una y ya dijo una nueva, con lo cual se amontonó. Entonces quizá esta cuestión de la patraña quizá las son más simples, pero eso permite que sean mucho más sencillas de decir y todo el tiempo puedes decir una, porque no hay necesidad de hacerlo tan complejo ni tan difícil, con lo cual yo creo que ya si lo ves en la historia puedes encontrar un montón y es más fácil desmontarlas, pero es muy fácil también aglutinarlas y hacer que aumenten todo el tiempo. Por eso me gusta lo que dice Petri, ¿no? Pasa de la prueba la carga de la prueba al bullshitter, ¿no? Ujú. América primero, ¿qué significa exactamente eso, señor Trump? ¿No? Ustedes búsquenlo, no, usted díganos. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo lo quisiera usted decir? ¿Qué implica? Soy el presidente más atacado, señor presidente del Obrador. ¿Qué significa eso? No ponga a todo mundo a hacer numeritos y a utilizar su tiempo para discutir una patraña, ¿no? Más bien díganos exactamente qué es lo que quiere usted decir con eso, ¿no? Una lógica además muy democrática, dialógica, ¿no? Donde más bien le regresas al que te dice las frases, estos elementos. ¿Qué quiere usted, señor presidente, cuando dice que el feminismo es un movimiento, que no tiene que ver nada con los mexicanos y con sus tradiciones, ¿no? Que, digamos, me parece un buen punto, porque, bueno, a final de cuentas, si lo que se quiere es oscurecer la verdad, pues está muy cañón que nosotros, la sociedad, seamos los que tengamos que estar develando a una cosa que además lo que está buscando es no la mentira o la verdad, sino lo que está buscando es manipular, ¿no? Entonces está cañón, ¿eh? O sea, sí está fuerte porque, digamos, aún con el método Petri, ¿no? De hacer la pregunta de qué es exactamente lo que usted quiere decir, que es una buena práctica, implica estar, pues en guardia todo el tiempo. La otra es pues, hemos intentado aquí un poco hacer broma, ¿no? Burlarse, es decir, en vez de tomárselo demasiado en serio y ponerse a gastar miles y muchos recursos, sobre todo si no somos partidos, si no somos, no, pues es burlarse en realidad de las patrañas, ¿no? También, en vez de ponerse a discutir necedades, porque pues ni modo, una patraña es una necedad que está manipulando, pues va a estar muy cañón desarmarla. Lo que sí puedes hacer es burlarte de ella también, ¿no? Creo que también ese sería un tercer elemento adicional. Mejor burlarse que enojarse. Pues sí, creo que a manera de conclusión, como vimos en este episodio anterior, las mentiras son y las patrañas son distintas. También como vimos, el patrañero oscurece lo que está sucediendo y la intención que en realidad tiene. Claro, salirse con la suya, como dice Frank. No se necesita mentir todo el tiempo, solo oscurecer la verdad a través de un mecanismo indirecto que es el de la realidad, señalar a otro lado, buscar intrincadas maneras de desviarlo, trucar el contexto. Y bueno, de esa manera, como dijimos, ¿no? Todo con un fin particular que es salirse con
o lograr un interés particular o buscar algo, ¿no? Pues sí, está bien, fíjate. No, yo creo que sí vale la pena, ¿eh? Adentrarse a esta. Parecía muy raro, ¿no? ¿Cómo que te vas a poner a estudiar patrañas? Pues sí, sí, creo que sí. Sí, creo que estamos en un momento en la historia de las sociedades y la bronca de las democracias liberales, etcétera, que vale la pena un buen debate, una buena discusión y adentrarse en ese tema que pues ya los filósofos ya le entraron. Sabría que hacer más en estudios y en APE, en políticas públicas, sin lugar a dudas, vale la pena. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, muy bien, Gabriel, pues listo, pues cuídese mucho y estamos acostumbrados al nuevo horario de verano, ¿verdad? Todos desvelados, pero bueno, aquí les mandamos un saludo, síganse cuidando mucho, nos vemos en el próximo episodio de Les Administradores Públicos. Nos vemos, chao. Esto fue Les Administradores Públicos.